Hola, buenos días. Somos Mirta Pereira, Graciela Quiroga y Marisa Pogliani. Eh, Nuestro análisis es sobre la comunidad Warper y el enfoque del buen vivir. El presente trabajo tiene como objetivo principal contribuir en el análisis de esta comunidad, reflexionando sobre su realidad, su organización, desde el enfoque del buen vivir y tratando de ver cómo es la economía, intentando hacer un encuadre en su forma de vivir en cuanto a la economía social, comunitaria y solidaria. Partimos de la referencia de un marco conceptual del buen vivir, el cual forma parte de los debates actuales del desarrollo, al plantear la crítica del sistema capitalista actual y señalándose a sí mismo como una alternativa al desarrollo asociado al progreso lineal o indefinido. El consumismo, la explotación desmedida de los recursos naturales, el antropocentrismo y la escisión del hombro de la naturaleza. Además, planteamos las políticas culturales y políticas públicas que deben ser parte de la agenda de las políticas que tratan o debaten, y también es importante referirse a los pueblos originarios, indígenas, eh, donde cobran importancia en conceptos relativos a la cultura de esos pueblos, a la cultura central, que intenta rescatar su conocimiento. También desarrollamos el análisis de la comunidad Huarpe desde el enfoque del buen vivir, que es el que consideramos más adecuado y pertinente al modo de vida, al caso de referencia. Además, profundizamos los aportes que hace la economía social, comunitaria y solidaria, que se encuadra dentro de este concepto del buen vivir, y los elementos de donde podemos nutrirnos teóricamente y prácticamente. Los huarpes son un pueblo indígena que vive en Cuyo, Argentina, principalmente en torno a las semidesecadas lagunas de Guanacache en la provincia de San Juan, Mendoza y San Luis. Según el censo 2010, aproximadamente 881 personas vivían en la población huarpe, 187 viviendo en áreas rurales. Digamos, desde el 2006 es política de gobierno y está presente a través de diferentes iniciativas que lleva a mejorar y colaborar con el estilo de vida de la comunidad, y es por ello que en el 2007 se le restituye 6.800 hectáreas como parte de restitución del territorio ancestral. La comunidad ha recibido grandes aportes, pero ellos siguen con sus costumbres, a pesar de que ya casi no cuentan con la pesca, pero sí tienen cría de ganado, producción de vegetales, hilados, entre otros. En cuanto a la educación y la salud, el Estado les ha acercado infraestructura necesaria para que cuenten con una escuela y un hospital, y 30 casas para las cuales casi 100 personas que viven en la comunidad actualmente han sostenido su cultura vigente en saberes ancestrales como visión indígena. Esto es en la provincia de San Luis, donde se puede considerar, por ejemplo, el sujeto como una comunidad donde su eje de cohesión está articulada por lazos sanguíneos, territoriales y su etnia, que es lo que los lleva a mantener su cultura también, ¿no? Se constituyó en una autoafirmación de una identidad que ha durado mucho tiempo. Fueron invisibilizados por el pensamiento colonista, y que por políticas como la Ley Nacional 23.302 de protección de comunidades aborígenes sancionada en 1985 y la Reforma Constitucional de 1994, a partir de las cuales se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinas. En la zona Cuyo, San Juan, Mendoza, desde mediados de la década de 1991 hubo una fuerte militancia huarpe que posteriormente se extendió. En San Luis, la reemergencia étnica aparecieron en el año aproximadamente 2000. La comunidad huarpe de Guanacache fue como la primera comunidad originaria en darse a conocer públicamente y ser reconocida por el gobierno sanluiseño. Más precisamente en el año 2006, Gobierno Provincial de San Luis reconoce a la comunidad huarpe como una primera comunidad indígena de la provincia, y al poco tiempo fueron reconocidas otras comunidades, como por ejemplo los ranqueles.
La propiedad en estos es considerada como una propiedad comunitaria, cuentan por ejemplo con un corral comunitario de chivos, cabras, y algunas pocas familias tienen rebaños propios para comercializar. Tienen toda una cultura, digamos, ancestral que llevan adelante y siguen manteniendo, ¿no? A partir del 2007 se realizó también la construcción de viviendas y el resto de infraestructura, que luego esas viviendas fueron habitadas por los huarpes. Las viviendas fueron distribuidas en 7 núcleos aproximadamente, compuestos de 2 a 4 casas, agrupándose según el grado de cercanía entre los grupos familiares. Esta infraestructura fue construida por el gobierno de San Luis, consta de 30 casas de diseños étnicos, equipadas con una escuela digital, un centro de salud, una planta potabilizadora, un centro cultural y una radio. Tienen también acceso a la luz, al gas, al wifi y al agua. Se proveyeron herramientas también para poder seguir manteniendo, digamos, a los animales, entre ellos las llamas, los ñandúes, para proyectos comunitarios. La organización de esta comunidad se la podría considerar a veces hasta verticalista, pero a la vez es abierta, ¿no? Donde el cacique, por ejemplo, era el encargado de la organización y protección del grupo. El Estado provincial efectúa acciones especiales de reconocimiento y reparación, configurándose un fuerte o una suerte de régimen tutelar, digamos, donde más preciso el Estado sanluiseño le otorga, se podría decir, un estatus de indio y se lo define como desprotegido, como lo dirían algunos autores. Aquí los indígenas huarpe no solo se vuelven sujetos de políticas estatales, sino también un medio a través del cual se libran de ciertas disputas con el Estado nacional. En la comunidad huarpe se presentan lazos comunitarios cohesionados por la pertenencia étnica. Los sujetos actores trabajan prioritariamente en su comunidad resolviendo necesidades de trabajo, producción y consumo de manera integrado y articulado con otra forma de subsistencia en el mercado, que hacen a su economía comunitaria, como por ejemplo la venta de animales, y además articulan con el aporte de recursos de redistribución. Podríamos considerar el apoyo, además del gobierno provincial, que como parte de sus acciones de política pública. Además hay un interés por parte de la provincia, del gobierno provincial, a través del acompañamiento, de la inclusión de integrantes de la comunidad huarpe al Programa Nacional Primera Infancia, que es un programa que está presente en el barrio, en un barrio acá de la capital, en barrio de la capital provinciana, digamos, de la capital de San Luis, donde hay integrantes en zona urbana de la comunidad huarpe Pincanta, que es específicamente esta comunidad originaria, a través de la participación en distintas actividades que se dan a nivel barrial. Con respecto a eso, volviendo a lo que es la producción y distribución comunitaria, primaria, el valor de uso a partir de diversos principios e instituciones que organizan el sistema son, por ejemplo, la reciprocidad, la redistribución y la complementariedad, donde hoy por hoy se puede decir que esta comunidad huarpe, si bien ha descubierto un espacio en el cual puede reivindicar muchos de sus derechos avasallados durante años, también debe considerar la violencia por parte del Estado, que no es menor y que ha venido transcurriendo en cuanto a los requerimientos impartidos por el INADI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para reconocerlos como un pueblo preexistente a la conquista, ¿no? Como su valor, como su principal lucha tiene que ver con esto, con considerar los pueblos preexistentes, ¿no? Y nos referimos a esto: los pueblos huarpes deben explicar sus orígenes para así también poder ser incorporados al interior del sistema estatal, y con esto iniciar un proceso de recuperación de las tierras que tradicionalmente ocupaban. Otro de los indicios de que tienen también su lucha es la recuperación de las tierras, ¿no? La organización como comunidad Sagua, así como la denominaban los huarpes, y la obtención de la personalidad jurídica les ha permitido a los huarpes tener un respaldo legal ante las posibilidades de moverse con mayor soltura al interior de los espacios sociales. Espacio social que en la actualidad deja lugar al surgimiento a la identidad huarpe. Como la filosofía y los valores planteados en estas prácticas se sustentan en de una cosmovisión en el vivir, buen vivir y vida en armonía respectivamente. En el análisis de este concepto, con respecto al pueblo huarpe, se hace en base a 3 planos: al de las ideas, donde están las críticas al desarrollo por la asociación con la idea de progreso; al plano de los discursos que legitiman o se ubican en la crítica de estos discursos en cuanto al crecimiento económico y el consumo material; y al plano de las prácticas del buen vivir, considerado
concepto amplio. También se hace hincapié en la relevancia que hacen los huarpes de la naturaleza. Por eso consideramos de vital importancia este análisis. Sí, además este enfoque es como el más adecuado a considerar. Estos modos de vida son un aporte a la construcción de una economía alternativa al sistema capitalista, al igual que la economía social y solidaria. Gracias. Gracias.